El edificio de apartamentos aullaba. Llamas anaranjadas atravesaban las ventanas del tercer piso mientras la camioneta de Jake Morrison retumbaba por las tranquilas calles de Millbrook. Otro turno de soldadura de 12 horas. A sus espaldas. Debería haber conducido directo a casa con Emma. Debería haber revisado la tarea, haberle dado un beso de buenas noches. En cambio, algo primitivo lo atrajo hacia el caos. Allí, entre el humo y el pánico, la encontró. Una mujer con seda blanca, vestido de novia, negro chamuscado, aferrada a una caja de metal como un escudo. No se movía, no hablaba, solo miraba fijamente con ojos que guardaban secretos, no terror. Cuando Jake la llevó entre las llamas, susurró 6 palabras que lo cambiarían todo. 3 días después, un brazalete de plata apareció en su banco de trabajo con una nota. Salvaste más que mi vida. Jake Morrison no tenía ni idea de que rescatar a una novia del fuego lo había convertido en el blanco de quienes matan para ocultar secretos. Jake Morrison había construido su vida a ritmos predecibles. Levantarse a las 5:30, tomar un café solo, el desayuno de Emma listo a las 6:15, llevarla a la escuela primaria Millbrook, despedirse con la mano a través de la valla de la escuela y luego ir directo al taller de soldadura de Peterson, donde saltaban chispas y el metal se doblaba a su antojo. Durante los 3 años transcurridos desde la muerte de Sarah, esta rutina lo afianzó para no ahogarse en los recuerdos del hospital. El anillo de bodas en su mano izquierda reflejaba la luz de la mañana mientras se ajustaba la máscara de soldar, un recordatorio del amor que la muerte no podía robar. Promesas susurradas en las salas de oncología. A sus 35 años, Jake parecía mayor de lo que era, con los hombros anchos por el trabajo manual, las manos con cicatrices pero firmes, capaz de construir cualquier cosa excepto la familia que Sarah había soñado con expandir. Los demás soldadores respetaban su silenciosa fuerza, la forma en que había asumido la paternidad sin quejarse. Millbrook era el tipo de pueblo de Pensilvania donde todos sabían de lo que hacías. Población, 3.200 habitantes, un solo semáforo, calle principal llena de tiendas familiares. La casa de Jake se encontraba en Maple Street, una modesta casa colonial que había estado renovando habitación por habitación. El porche necesitaba tablas nuevas. El grifo de la cocina goteaba constantemente, pero era su hogar. La bicicleta de Emma estaba apoyada contra el garaje, con serpentinas rosas ondeando a pesar de sus protestas por ser demasiado madura. La señora Patterson, de la casa de al lado, vigilaba después de la escuela. Una viuda de cabello plateado que se había autoproclamado abuela de todos los niños del vecindario. El pueblo se había movilizado tras el funeral de Sarah, trayendo guisos y ofreciéndose a cuidar niños. Pero a medida que los meses se convertían en años, la atención se desvanecía en una cómoda distancia. Personas que se preocupaban, pero respetaban los límites del duelo, entendiendo que la sanación no podía apresurarse ni compartirse. El recuerdo de ese edificio de apartamentos en llamas persistía como humo en la mente de Jake. Había actuado por instinto, corriendo hacia el peligro porque alguien necesitaba ayuda. Eso es lo que Sarah habría hecho. Ella había sido enfermera, entrenada para correr hacia una crisis. Pero algo en la mujer de blanco se sentía diferente. Urgente. La forma en que lo miró, no con gratitud, sino con un reconocimiento desesperado. Sus palabras susurradas resonaban sin cesar. No sabes lo que acabas de hacer. Una semana después del incendio, apareció en su taller de soldadura. Anawa Wells se presentó, de 20 y tantos años, con ropa cuidada y discreta. Necesitaba a alguien que arreglara la puerta de hierro de su apartamento en Pine Street. Pago en efectivo, sin preguntas sobre permisos ni papeleo. Algo en su actitud le pareció a Jake ensayado, como si hubiera practicado esta conversación. Sus manos eran suaves, no estaban marcadas por el trabajo físico, y su sonrisa nunca se asomaba a sus ojos. Pine Street estaba a 6 manzanas. La cabaña victoriana de la anciana señora Kowalski.
La verja de hierro colgaba torcida, más óxido que metal, rodeada de maleza. Anna lo observaba trabajar desde el porche, trayendo agua y comentando sobre la artesanía. Le preguntó por Emma, por Millbrook, por su vida allí. Preguntas normales. Pero Jake notó que ella desviaba el tema cada vez que él le correspondía. Se había mudado del este. Necesitaba cambio después de unas dificultades. Su coche de alquiler tenía matrícula de otro estado que él no pudo identificar desde su ángulo. Cuando el autobús escolar de Emma pasó retumbando, el rostro de Anna se suavizó con añoranza. «Es hermosa», dijo Anna en voz baja. «Tienes suerte de tenerla». Espera, en esas palabras. La tristeza que hizo que Jake se preguntara qué había dejado Anna. Terminó la reparación. En 2 horas, aceptando el pago pero rechazando la cena. Mientras cargaba las herramientas, Anna le entregó dinero en efectivo y una pequeña planta en maceta. «Romero», dijo, para él. «Recuerdo». Emma se encariñó con Anna. Inmediatamente. ¿Podrían invitarla a cenar? ¿Tenía hijos? Podría. ¿Asistir a la feria de ciencias la semana que viene? Jake desvió el entusiasmo de su hija, mientras compartía en privado su curiosidad. Anna parecía sola, desplazada, como alguien que se reconstruye tras una pérdida. Catástrofe. Reconoció ese agotamiento de la viudedad temprana, cuando cada interacción se sentía como nadar contracorriente. Cuando Anna apareció en Peterson's 3 días después con café y magdalenas caseras, Jake no se sorprendió. Las magdalenas estaban perfectas, de arándanos con toques de limón. Jake se preguntó dónde había aprendido una repostería tan precisa. Anna Deffl se sintió atraída de nuevo, alegando su reciente experimentación con recetas. La conversación fluyó con más facilidad esta vez. Sus preguntas sobre técnicas de soldadura fueron genuinas y perspicaces. Se probó las gafas de seguridad y se rió de sus explicaciones sobre los procesos MIG y TIG. Su mirada aguda lo catalogó todo: equipo, horarios. La foto enmarcada de Emma en su banco de trabajo. Cuando Jake mencionó el proyecto de ciencias metalúrgicas de Emma, Anna se alegró visiblemente. Había estudiado química en la universidad. Le encantaría ayudar si Emma necesitaba un grupo de práctica. La oferta parecía informal y amistosa, pero Jake notó cómo afloraba la confianza de Anna, hablando de química, como recordando a un yo anterior que había abandonado. Al final de la tarde, Jake se dio cuenta de que ansiaba volver a verla. La conversación se sintió espontánea en lugar de obligatoria, un interés genuino que reemplazaba la charla informal. El proyecto de ciencias de Emma se convirtió en la presentación familiar no oficial de Anna. Llegó la noche siguiente con productos químicos aprobados y cuadernos de experimentos. Emma prosperó bajo la atención de alguien que se tomaba en serio sus preguntas. Anna le explicó los enlaces electrónicos y las estructuras cristalinas sin condescendencia, con la cabeza gacha mientras tomaban unas cervezas juntas. Su conocimiento era impresionante. Memorizaba fórmulas y simplificaba los procesos complejos para que los comprendiera una niña de 8 años. Cuando Emma le preguntó sobre el trabajo anterior de Anna, Anna se detuvo antes de mencionar el control de calidad. Parecía plausible, pero Jake notó la vacilación, las manos inmóviles sobre los tubos de ensayo. Durante las semanas siguientes, Anna se convirtió en una parte integral de su rutina. Asistió a la feria de ciencias de Emma, celebró su segundo puesto y ayudó a restaurar los escalones del porche. Anna trabajó con intensidad, como quien demuestra su valía con esfuerzo. Sus guantes de trabajo parecían caros, fuera de lugar con un vestuario informal y cuidado. Conocía el vino, identificaba las cosechas por el olor, entendía la terminología legal y las estrategias de inversión, pero no sabía conducir un coche con cambio manual. Nunca había cambiado neumáticos y parecía asombrada por las habilidades mecánicas de Jake. Las contradicciones lo fascinaban y preocupaban por igual. Anna era culta, probablemente adinerada, sin duda huía de algo,
pero era amable con Emma, servicial en casa y genuinamente interesada en su mundo. Aportaba ligereza a las conversaciones durante la cena. Recordaba los nombres de los profesores y los dramas entre amigos. En las tardes tranquilas, después de que Emma se acostara, Anna se sentaba en el porche a hablar de todo, menos de su pasado. Era divertida, perspicaz y comprendía rápidamente su humor mordaz sobre la vida en un pueblo pequeño. Jake se encontraba deseando esas conversaciones, la atención de Anna cuando hablaba de Sara, de los miedos de la monoparentalidad y del peso de ser el único padre restante. Pero las señales de alerta se acumulaban constantemente. Anna nunca usaba tarjetas de crédito, siempre pagaba en efectivo, no tenía presencia en redes sociales y alegaba daños en el teléfono sin reemplazo. Conocía los sistemas de seguridad y mencionaba los códigos de alarma como si fueran de dominio público. Cuando le preguntaban por su familia, Anna desviaba el tema o cambiaba de tema por completo. Nada de fotos, nada de objetos personales más allá de lo básico. Vivía como alguien que acampa en lugar de establecerse. Mientras ayudaba a Emma con la tarea, Anna resolvía automáticamente álgebra de nivel de posgrado antes de darse cuenta. La primera grieta en la fachada de Anna apareció un martes por la noche a finales de octubre. Jake estaba soldando una barandilla a medida cuando la voz emocionada de Emma se escuchó desde adentro. Anna estaba ayudando con la tarea de nuevo, su rutina nocturna habitual entre semana. Pero cuando Jake entró a revisar la cena, encontró a Emma llorando en la mesa de la cocina. Anna había desaparecido después de que algo en la tableta de Emma la dejara paralizada. Emma había visto un artículo sobre personas desaparecidas, y cuando levantó la vista, Anna había desaparecido. Jake encontró a Anna en su patio trasero, sentada en el columpio de Emma, mirándole las manos como si contuvieran respuestas imposibles. ¿Quieres decirme qué está pasando realmente?, preguntó Jake, sentándose a su lado. Las cadenas crujieron bajo su peso. Un sonido familiar ahora siniestro. Anna no levantó la vista, solo negó con la cabeza lentamente. Me mostró una foto, susurró Anna finalmente. No estaba lista para verla. Jake esperó, había aprendido que empujar a Anna solo provocaba la retirada. Después de varios minutos, Anna sacó algo de su bolsillo, el brazalete de plata del fuego. Jake contuvo la respiración. Eres ella, la mujer del edificio de apartamentos. La risa de Anna fue amarga, hueca. Me preguntaba cuándo lo entenderías. No eres precisamente el tipo de hombre que olvida las caras. La acusación le dolió porque era cierta. Jake sabía en el fondo, reconocía algo familiar en los cuidadosos movimientos de Anna, sus calculadas estrategias de salida. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Jake, temiendo la respuesta. Anna finalmente lo miró a los ojos, con el cansancio visible en cada línea de su rostro, el tipo de cansancio que proviene de guardar secretos demasiado pesados para una sola persona. Porque decirte la verdad pondría a Emma en peligro. Estar aquí probablemente lo haya hecho, pero yo era egoísta. Necesitaba recordar cómo se sentía la normalidad, lo que significaba estar rodeado de personas que no esperaban errores que pudieran aprovechar. Algo frío se instaló en el estómago de Jake. ¿De qué clase de personas estamos hablando? ¿Anna? ¿O debería llamarte de otra manera? La sonrisa de Anna era triste, resignada a lo que viniera después. Arya, me llamo Arya Blackwood, y quienes me buscan no solo quieren que vuelva, sino que me quieren muerta. El nombre impactó a Jake como un rayo. Industrias Blackwood había salido en las noticias recientemente. Investigaciones federales sobre irregularidades financieras. Si Anna era Arya Blackwood, no solo era rica. Pertenecía a familias con un patrimonio neto de miles de millones. Eres la hija de Robert Blackwood, dijo Jake mientras las piezas encajaban. La desaparición es algo de lo que todos hablan. Arya asintió, empequeñeciéndose ahora que su secreto había sido descubierto. Descubrí lo que mi padre y mi prometido hacían realmente con el dinero de la empresa. Blanqueo de dinero, fraude de valores,
sobornos a funcionarios federales ocultos en empresas fantasma y organizaciones benéficas falsas. Cuando amenacé con contactar al FBI, decidieron que yo era responsable. Se tocó la clavícula, donde Jake notó una leve cicatriz. El incendio del apartamento no fue accidental. La mente de Jake corría, relacionando a la mujer a su lado con las noticias sobre escándalos corporativos. La caja que llevaste esa noche en el incendio. Aria asintió. Confirmación. Pruebas, registros financieros, grabaciones de conversaciones, suficiente para encerrarlos permanentemente. La he llevado durante meses, intentando averiguar cómo llegar a las personas adecuadas sin que me maten. Se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro entre el columpio y el cobertizo del jardín. Debería haberme ido de la ciudad la mañana después del incendio. Debería haber seguido corriendo en lugar de encariñarme contigo y con Emma. El dolor en su voz era crudo, honesto de una manera que a Jake le oprimía el pecho. Había pasado 3 años aprendiendo a reconocer las formas del dolor, y Aria se estaba ahogando en él. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Jake, temiendo su respuesta. Aria dejó de caminar y se giró con una determinación que no había existido momentos antes. Probablemente desaparezca de nuevo esta noche. Tengo dinero, platos limpios y una ruta planeada a la frontera canadiense para mañana. La conversación informal sobre huir del país le indicó a Jake que esta no era su primera huida. Y Emma y yo volvemos a la normalidad. Finge que nunca estuviste aquí. La compostura de Aria se quebró un poco. Emma lo olvidará con el tiempo. Los niños son así de resilientes. Y tú te mereces a alguien que te ofrezca un futuro real. Jake. Alguien sin objetivos en la espalda ni antecedentes familiares de delitos federales. Jake se mantuvo a distancia hasta que pudo ver las lágrimas que ella estaba conteniendo. ¿Y si no quiero a otra persona? ¿Y si quiero a la mujer que le enseñó química a mi hija y la ayudó a arreglar las escaleras del porche? Antes de que Aria pudiera responder, las puertas de un coche se cerraron de golpe en la entrada. Ambos se quedaron paralizados, escuchando cómo varios pasos se acercaban a la puerta principal. Aria palideció. Me encontraron, susurró, agarrando a Jake del brazo. Tienes que ir a buscar a Emma y correr ahora mismo. Demasiado tarde. La puerta principal se abrió. Jake no la cerró con llave durante la cena, y la voz de Emma lo llamó alegremente. Papá, hay hombres elegantes que quieren verte. A Jake se le heló la sangre. A través de las ventanas de la cocina, vio a un hombre alto con trajes caros de pie en su sala de estar. Otros 2 hombres lo flanqueaban, cuyos trajes apenas disimulaban los bultos de las pistoleras. Aria agarró la mano de Jake y la apretó con fuerza. Pase lo que pase, no dejes que sepan que te importa. Prométemelo, Jake. Si creen que solo eres alguien que ayudó a un desconocido, puede que te dejen en paz. Jake negó con la cabeza, con todos sus instintos protectores gritando para interponerse entre los desconocidos y su hija. No voy a dejar que enfrentes esto sola. Los ojos de Aria se llenaron de lágrimas que no podía permitirse. Tienes que hacerlo. Emma necesita a su padre más de lo que yo necesito un héroe. El hombre en la sala de Jake encarnaba la riqueza corporativa. Cabello plateado, dientes perfectos, la confianza de no haber escuchado nunca un no. Levantó la vista cuando Jake y Aria entraron, con una sonrisa de tiburón ensanchándose. Señor Morrison, supongo que soy Marcus Sterling. Creo que ya conoce a mi prometida. Hizo un gesto hacia Aria como si fuera su propiedad. Emma se quedó pegada a la pared del fondo, con la confusión y el miedo reflejados en su joven rostro. Jake se colocó ligeramente delante de Aria, movimiento que Marcus y sus compañeros notaron. Emma, ve a tu habitación, dijo Jake en voz baja. Ahora, por una vez, su hija no discutió, solo asintió y desapareció escaleras arriba. Cerrar la puerta de su habitación se sintió como una pequeña victoria en una situación donde las victorias serían raras. Señor Morrison, continuó Marcus,
acomodándose en el sofá de Jake como si fuera suyo. Quiero agradecerle por cuidar de Arya durante su episodio. Últimamente ha estado muy estresada, y a veces eso se manifiesta en un comportamiento inusual. Habló de Arya como si no estuviera presente, como si fuera un problema que gestionar en lugar de una persona con autonomía. No estoy teniendo un episodio, dijo Arya con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Y no voy a ir a ningún lado contigo, Marcus. La sonrisa de Marcus no se desvaneció, pero una frialdad brilló en sus ojos. Me temo que esa no es realmente su decisión, cariño. Verá, señor Morrison, Arya ha estado lidiando con problemas de salud mental desde la muerte de su padre. Guiones, fantasías paranoicas sobre personas que intentaban hacerle daño. Jake sintió que la rabia se convertía en una furia fría al ver a alguien manipular a alguien que le importaba. Lo curioso de los delirios, dijo Jake, manteniendo la voz serena. No suelen venir con pruebas físicas. Le mostró a Marcus una foto de las cicatrices de quemaduras de Arya de cuando ayudaba con proyectos de soldadura. Me parecen bastante reales. La expresión de Marcus se endureció, y la preocupación se desvaneció para revelar al depredador subyacente. Señor Morrison, agradezco su preocupación, pero esto es un asunto de familia. Estoy seguro de que lo entiende. Uno de los compañeros de Marcus dio un paso adelante, abriendo la chaqueta y revelando una pistola enfundada. La amenaza era sutil, pero inconfundible. Jake había crecido rodeado de armas de fuego y reconocía la facilidad con la que el hombre portaba su arma. La verdad es que no lo entiendo, dijo Jake, colocándose entre los hombres armados y la escalera que conducía a la habitación de Emma. Entiendo que una mujer buscó refugio en mi pueblo y ahora estás en mi casa amenazándola. Eso no es asunto de familia. Es allanamiento e intimidación. Marcus se puso de pie y se sacudió el polvo imaginario de su traje. Señor Morrison, creo que no comprende del todo la situación. Arya es mi responsabilidad legal y personal. No se encuentra bien y necesita los cuidados adecuados, los que la hospitalidad de su pequeño pueblo, por muy bien intencionada que sea, simplemente no puede brindarle. Se acercó a Arya, que estaba paralizada junto a la mesa de la cocina de Jake. Ven, cariño. Hora de ir a casa. Cuando Marcus tomó el brazo de Arya, Jake se interpuso entre ellos. El movimiento fue instintivo, protector, y lo cambió todo en la habitación. Ya veo, dijo Marcus, bajando la voz a algo más bajo e infinitamente más peligroso. Señor Morrison, le voy a dar una oportunidad de hacerse a un lado y fingir que esta conversación nunca ocurrió. Puede volver a su vida sencilla, criar a su hija en paz y olvidar que conoció a mi prometida. O podemos hablar del desafortunado accidente que sufrieron un soldador local y su hija pequeña. Los incendios domésticos son muy comunes en los barrios antiguos. Un fallo eléctrico, tal vez, o fugas de gas. La amenaza a Emma atravesó a Jake como una cuchilla. Todos sus instintos protectores le gritaban que retrocediera, que priorizara la seguridad de su hija por encima de todo. Pero cuando miró a Arya y vio resignación en sus ojos mientras se preparaba para sacrificarse por su seguridad, Jake tomó su decisión. Arya, dijo en voz baja, sin apartar la vista de Marcus. ¿Dónde está esa prueba que mencionaste? La brusca inhalación de Arya se oyó en un repentino silencio. La de Marcus, su expresión pasó de la confianza a la furia fría. Señor Morrison, estás cometiendo un grave error. Jake sonrió. El tipo peligroso que Sara solía decir significaba que estaba a punto de hacer algo estúpido y testarudo. He cometido errores toda mi vida. Marcus bien podría cometer uno más. Sacó su teléfono y empezó a marcar al 911. Hola, quiero reportar un robo. 3 hombres armados están en mi casa amenazando a mi familia. Marcus se abalanzó sobre el teléfono, pero Jake estaba listo. Años de trabajo físico lo habían mantenido fuerte, y crecer con 4 hermanos le enseñó a pelear sucio. La habitación estalló en caos.
Uno de los hombres de Marcus fue a buscar su arma mientras el otro se dirigía a la escalera. Jake sacó un martillo de soldar de su caja de herramientas. Un peso familiar lo estabilizó mientras la adrenalina inundaba su sistema. «Emma, quédate en tu habitación», gritó, blandiendo el martillo en un amplio arco que obligó al pistolero a retroceder. Arya había desaparecido, y por un momento, Jake pensó que había corrido para ponerse a salvo. Entonces reapareció de la cocina, con el extintor que Jake guardaba debajo del fregadero. Lo disparó directamente en la cara del segundo hombre. La espuma química lo cegó el tiempo suficiente para que Jake lo derribara. Años de lucha con maquinaria pesada le enseñaron a Jake a usar la palanca y logró inmovilizar la mano del hombre que sostenía el arma mientras Arya pateaba el arma contra el suelo de madera. Marcus se puso de pie con dificultad, con sangre manando de su nariz por el impacto contra la mesa de centro. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer», le gruñó a Jake. «El padre de Arya controla a la mitad de los jueces de este estado». «Puede que sí, pero esta noche te vas de mi casa». Las sirenas a lo lejos hicieron que todos se congelaran. La llamada de Jake al 911 se había realizado, y la pequeña fuerza policial de Millbrook respondía con la urgencia que provenía de un crimen real en su tranquilo pueblo. El compañero que le quedaba a Marcus ayudó. Acompañó a su compañero cegado hacia la puerta, ambos moviéndose con la experta eficiencia de hombres que se habían retirado de situaciones peores. Marcus se arregló el traje arruinado y miró fijamente a Jake con la mirada llena de promesa de venganza. «Esto no ha terminado, señor Morrison. Ni mucho menos». Mientras las sirenas sonaban más fuerte, Marcus y sus hombres desaparecieron en la noche. Dejaron atrás solo los restos de la sala de Jake y la certeza de que todo había cambiado. Jake se desplomó en su sofá dañado. La adrenalina se desvaneció, dejándolo tembloroso y exhausto. Arya estaba de pie junto a la ventana, observando las luces rojas y azules acercarse en la oscuridad. «Lo siento», dijo sin darse la vuelta. «Lo siento mucho, Jake. Nunca quise que esto afectara tu vida». Jake miró alrededor de su sala de estar destruida, pensó en Emma escondida arriba, en las amenazas de Marcus. Desde cualquier punto de vista racional, debería estar furioso, debería exigir que Arya se fuera y no regresara. En cambio, sintió algo que no había experimentado desde el diagnóstico de Sarah. Una feroz protección que provenía de amar a alguien que necesitaba protección. «Arya», dijo en voz baja, «¿dónde está exactamente esa prueba que has estado llevando?» Los interrogatorios policiales duraron 3 horas, pero a medianoche estaban libres y Emma finalmente dormía. A pesar del caos, la agente del FBI Sarah Chen llegó a la mañana siguiente con noticias que lo cambiaron todo. Arya había estado contactando en secreto con el FBI durante meses, creando planes a largo plazo para atrapar a Marcus y a su padre. Las pruebas que Arya llevaba no eran solo registros financieros. Eran pruebas exhaustivas de una actividad criminal que abarcaba décadas. Combinadas con las grabaciones del enfrentamiento de la noche anterior, tenían todo lo necesario para el procesamiento federal. «Señorita Blackwood», dijo el agente Chen, «ya no está en peligro. Mañana, las personas que la amenazaron estarán bajo custodia federal». Los arrestos se produjeron al amanecer. Redadas coordinadas en 3 estados atraparon a 17 miembros de la organización Blackwood. Jake vio la cobertura de noticias que mostraba a Robert Blackwood siendo llevado esposado. Marcus Sterling fue arrestado en un aeropuerto privado cuando intentaba huir del país. Los fiscales federales lo calificaron como una de las mayores redadas de delitos de cuello blanco en décadas, con pérdidas para las víctimas que superaron los $2.000 millones. Arya vio los informes con una mezcla de satisfacción y tristeza al ver a su padre reducido a libertad condicional y a tiros. El agente Chen llegó esa tarde con la documentación que ponía fin a su custodia protectora. «Eres libre de ir a donde quieras. Te necesitaremos para las declaraciones y el testimonio en el juicio, pero eso podría tardar meses. Tu hija está siendo trasladada de regreso desde Pittsburgh».
El señor Morrison debería llegar alrededor de la hora de la cena. El agente los observó a ambos con curiosidad profesional. ¿Cuáles son tus planes? La atención de los medios será intensa. Todos querrán contar la historia de la hija del multimillonario que destruyó a su propia familia. Arya miró a Jake con una pregunta en los ojos, que él respondió con un leve asentimiento. Agente Chen, me gustaría que mi testimonio se resguardara bajo los protocolos de protección de testigos. No quiero atención mediática ni contratos para libros. Quiero desaparecer en la vida normal. El agente Chen levantó una ceja. Eso es inusual. La mayoría de los testigos quieren ser el centro de atención, quieren controlar cómo se cuenta su historia. La sonrisa de Arya era apacible. Definitivo. Ya le he contado mi historia a la única persona cuya opinión importa. El viaje de regreso a Millbrook se sintió como un viaje en el tiempo, dejando atrás la intensidad y el peligro para regresar a un mundo donde las mayores preocupaciones eran las tareas de Emma y los proyectos de soldadura del fin de semana. La casa de Jake parecía exactamente igual, aunque alguien había limpiado los daños y dejado una cacerola en el refrigerador. Ara recorrió las habitaciones como si las viera por primera vez, tocando las superficies con la maravilla de alguien que nunca esperó llamar hogar a ningún sitio. Es más pequeño de lo que recordaba, dijo, de pie donde Marcus los había amenazado. Pero se siente seguro. La llegada de Emma fue todo lo que Jake había esperado. Su hija se lanzó a sus brazos con el entusiasmo de una niña de 8 años. Charló sobre aventuras con la tía Margaret, haciendo docenas de preguntas sobre su repentina ausencia. Pero cuando vio a Arya en la puerta de la cocina, la charla de Emma se detuvo abruptamente. Anna, dijo con incertidumbre, ¿te quedas esta vez? Jake sintió que se le rompía el corazón al percibir la vulnerabilidad en la voz de su hija. La cautelosa esperanza de la infancia aprendió que la gente podía desaparecer sin previo aviso. Arya se arrodilló a la altura de Emma, igual que Jake lo hacía para las conversaciones importantes. Emma, mi verdadero nombre no es Anna, es Arya, y no he sido completamente honesta sobre quién soy. Emma procesó esto con la seriedad que le daba a los experimentos científicos. ¿Estás en problemas? ¿Por eso vino la policía? Arya asintió. Estaba en problemas, pero tu padre me ayudó a solucionarlos. La pregunta es, ¿estaría bien si me quedaba en Millbrook? Si esta vez me convertía en parte de tu familia de verdad. La respuesta de Emma fue inmediata y enfática. Sí, pero ¿puedo seguir llamándote Anna? Me gusta más ese nombre. Arya rió, el primer sonido genuinamente despreocupado que Jake había oído desde el incendio. Puedes llamarme como quieras, siempre y cuando te parezca bien que esté aquí. Emma abrazó a Arya, y Jake sintió un cambio fundamental en su comprensión de cómo podía ser una familia. No estaban unidos por la sangre ni por documentos legales, sino por elección, la decisión diaria de apoyarse mutuamente. Durante las semanas siguientes, a medida que la atención de los medios se desvanecía gradualmente y el otoño se convertía en invierno, se adaptaron a nuevas rutinas. Arya cambió legalmente su nombre a Anna Morrison después de su tranquila boda en el juzgado en diciembre. Aprendió a desenvolverse en la vida sin recursos ilimitados. Se hizo cargo del área comercial de la operación de soldadura de Jake. La integración no siempre fue fácil. Anna tuvo dificultades con el presupuesto para la compra, la lavandería y el mantenimiento de vehículos de alto kilometraje. Pero afrontó cada desafío con la determinación metódica que una vez aplicó para derribar un imperio criminal. Emma prosperó bajo la atención de Anna, floreciendo con alguien que tomaba sus preguntas en serio. Sus proyectos de ciencias se volvieron legendarios en la escuela primaria. Las calificaciones de Emma mejoraron drásticamente con la paciente tutoría. Más importante aún, Emma se deshizo de la vigilancia cuidadosa que la había marcado desde la muerte de Sarah. Se relajó en la seguridad de un hogar con 2 padres, donde ambos adultos la querían. Una noche de finales de primavera, sentado en el porche viendo a Emma practicar trucos con la bicicleta,
Jake se encontró pensando en la noche en que había sacado a una novia llorando de un edificio en llamas. Esa mujer, aterrorizada, desesperada, aferrándose a secretos que podrían matarla, ahora le parecía una extraña. La Anna a su lado se sentía segura, tranquila, plenamente presente en su vida compartida. Había cambiado miles de millones por una modesta casa en Maple Street. Había cambiado la miseria de Manhattan por un pequeño garaje en un pueblo donde estaba aprendiendo a restaurar un Mustang clásico que Jake había comprado para su 6º aniversario. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Jake, haciéndose eco de la pregunta de meses atrás. Anna consideró seriamente ver a Emma hacer con éxito un caballito que habría aterrorizado a sus padres biológicos. Solo uno, dijo finalmente. Lamento que me haya llevado 28 años descubrir qué es lo que realmente importa. Se apoyó en el hombro de Jake, firme y cálido, y finalmente en casa. Todo lo demás, el dinero, el estatus, la vida que creía querer, era solo ruido. Esta es la señal. Mientras el sol se ponía sobre Millbrook, tiñendo su pequeño mundo de oro y ámbar, Jake reflexionó sobre el extraño viaje que los había traído hasta allí. Había perdido a Sarah por cáncer, lamentó su pérdida y aprendió a ser los padres de Emma. Rescató a una extraña del fuego y descubrió que a veces salvar a alguien era lo mismo que salvarse a uno mismo. Anna lo había dejado todo para enfrentarse a su propia familia, había elegido el amor sobre el dinero y la integridad sobre la seguridad. Juntos, habían construido algo que ninguno de los dos podría haber imaginado solo. Una familia unida no por la biología, sino por la decisión diaria de apoyarse mutuamente. La risa de Emma resonaba por toda la calle tranquila mientras intentaba realizar elaboradas acrobacias en bicicleta. Y Jake se dio cuenta de que esto era felicidad, no ausencia de lucha, sino la presencia de personas por las que valía la pena luchar. El brazalete de plata ahora estaba enmarcado en la repisa de la chimenea, junto al último trofeo científico de Emma y su pequeña foto de boda. A veces, los visitantes preguntaban por las delicadas joyas que parecían tener un significado especial. Jake y Anna intercambiaban miradas, compartiendo el secreto de cómo la simple amabilidad se había transformado en algo más grande. Al final, Jake Morrison rescató a una novia que lloraba del fuego, sin saber que ella era su última esperanza para sobrevivir a la soledad que amenazaba con consumirlo. Y Anna Blackwood se dejó rescatar por un soldador de un pequeño pueblo, sin saber que él le enseñaría que un hogar no se hereda. Se construye con una cuidadosa decisión.